Buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Se cumplen 2 años de la toma del poder de los talibanes y dentro de ese criterio instauraron un régimen absolutamente teocrático, donde la religión es lo fundamental, identificando el poder político con el religioso, imponiendo normas muy severas porque es una interpretación errada de lo que es el Islam y de lo que es el Corán. Por ejemplo, las mujeres no tienen derecho a participar absolutamente en nada, solamente para la procreación. No pueden ir a la universidad, no pueden trabajar, no pueden salir solas a la calle si no la acompaña a alguno de sus hermanos, obligados los hombres a tener barba, no usar corbata. Todo un proceso semántico y además de imágenes que desfiguran el propio Islam, porque hay un Islam democrático, progresista, revolucionario y, si se quiere, adaptado a los tiempos modernos. Pero ese Islam muy conservador golpea a estas sociedades donde, según Naciones Unidas, se violan todos los derechos fundamentales. Y dentro de la aspiración del pueblo, cuando tumbó al gobierno y los talibanes tomaron el poder, quisieron los pueblos de Afganistán, que son pachún en su gran mayoría. Pachún es una minoría de Pakistán y de Afganistán. Son 40 millones de personas más o menos, pero allí la única etnia que privilegian es los talibanes. Talibán significa estudioso del Corán. Y eran escuelas que en Pakistán se fueron formando durante la ocupación de 20 años de Estados Unidos y la OTAN y 10 años de los rusos. Es decir, cambiaron totalmente a la Unión Soviética en su época, pudieron combatir a los tanques rusos, pero también los 20 años de experiencia de la OTAN y Estados Unidos no cogen una democracia como el mundo quería. De hecho, las conversaciones de Qatar en Doha entre los talibanes, tanto de los muy demócratas que habían gobernado algunas veces y tenían inclusive parlamentarias, mujeres, y además en la administración pública, los talibanes se comprometieron a hacer un gobierno distinto, islam, pero también adaptado a la democracia. Sin embargo, hoy en día la crisis humana, hay casi 3 millones de afganos en el exterior, en una diáspora que tratan de huir de la dictadura de los talibanes y que además, recordemos las Torres Gemelas de Nueva York, ahí fue la excusa para Estados Unidos de entrar en Afganistán, 20 años de ocupación y no pudieron restablecer la democracia, como los rusos también en 10 años no pudieron establecer el modelo comunista de democracia social y por lo tanto hoy los talibanes desafían al mundo. Precisamente toda la prensa internacional nos trae la información de que el gobierno los talibán en Afganistán festejó ellos el 2º aniversario de su regreso al poder con varias celebraciones en medio de las críticas de restricciones de la libertad y los derechos fundamentales, sobre todo el tema de las mujeres sigue siendo un problema en Afganistán. No pueden estudiar ni siquiera la escuela primaria, no pueden salir a la calle, no pueden tener un trabajo, simplemente están para el hogar. Y esto es una violación de derechos humanos fundamentales, especialmente los convenios, la Declaración Universal de 1948 de Naciones Unidas y los pactos internacionales de 1966. Pero habrá que dialogar, no hay otra alternativa. Occidente con los talibanes, a ver si se abren al mundo. Ningún Estado de América Latina o el Caribe tiene relaciones con Afganistán y tampoco los europeos, es decir, están aislados totalmente del mundo internacional, ni en Naciones Unidas pueden estar presentes. Lo cierto es que la negociación y el diálogo se impone también, como en el caso de Rusia y Ucrania, por una solución final, porque la Carta de Naciones Unidas establece precisamente la solución pacífica a las controversias internacionales. Mientras tanto, siguen los talibanes celebrando su llegada al poder. Los talibanes afganos festejaron el martes el 2º aniversario de su regreso al poder. Banderas del Emirato Islámico de Afganistán, el nombre dado oficialmente al país por sus nuevos dirigentes, ondeaban en los controles de seguridad de la capital Kabul, que cayó en manos de los islamistas el 15 de agosto de 2021, cuando el gobierno respaldado por Estados Unidos colapsó y sus líderes huyeron al exilio. Estamos celebrando aquí la independencia y la libertad de Afganistán, la libertad que la gente ha estado esperando durante 40 años. El saqueo y la corrupción que existían en el sistema y las instituciones gubernamentales ha disminuido. Incluso podemos decir que su nivel ha bajado a 0. El gobierno declaró feriado el martes y organizó caravanas en las calles, pero no todos celebraban. Se ha proporcionado seguridad en estos 2 años, pero el entorno laboral no es favorable para los jóvenes. Si el entorno laboral fuera favorable, ¿por qué irían los jóvenes a Irán? ¿Por qué irían a Turquía?
Pedimos que presten atención a universidades y escuelas y las abran a las mujeres, porque si no seguirán siendo analfabetas. Y además hay pocas oportunidades de trabajo, aunque algunas áreas de trabajo son buenas y la seguridad también. En estos años, las autoridades impusieron su estricta interpretación del Islam, especialmente a las mujeres, en lo que Naciones Unidas denominó un apartheid de género. Cuando cayó el gobierno anterior nunca pensamos que seríamos testigos de esta pesadilla. Asistimos a una pesadilla de analfabetismo y todas las mujeres saben que es una pesadilla. En Pakistán, mujeres afganas en el exilio se manifestaron el martes reclamando por la situación en su país. Quiero alzar la voz del pueblo de Afganistán, el pueblo silencioso de Afganistán que perdió todos sus derechos de la sociedad, también especialmente sobre las mujeres que no se les permite trabajar o incluso salir afuera. Un grupo de expertos de la ONU rebatió el lunes las promesas de las autoridades talibanas de que impondrían un gobierno más suave que en su primera etapa en el poder, entre 1996 y 2001. Y denunció la existencia de un sistema acelerado, sistemático y envolvente de segregación, marginación y persecución. El alto comisionado hace un llamamiento a la comunidad internacional para que no olvide al pueblo de Afganistán, que además de enfrentarse a graves limitaciones de sus derechos humanos, vive una situación humanitaria y económica calamitosa. 2 años después de la toma del poder, ningún país ha reconocido todavía al gobierno talibán y persisten los debates en la comunidad internacional sobre si debe establecer relaciones y cómo hacerlo con las nuevas autoridades. Lo que afirma esta nota de la necesidad del diálogo entre Afganistán, los países de la zona y sobre todo a nivel de Naciones Unidas. Es importante abrir el diálogo porque hay víctimas que están sufriendo y hacer que los talibanes cumplan con los acuerdos de Doha, donde negociaron con Estados Unidos y la OTAN establecimiento de una democracia dentro del Islam, pero que conviviera con valores fundamentales. Por eso Turquía sigue siendo un modelo en el mundo musulmán, porque de 1923 van a cumplir ahora 100 años, están trabajando dentro de la democracia, el desarrollo y plenas libertades. Como en América Latina, precisamente que se han acabado los golpes de Estado de la extrema derecha o la extrema izquierda, vemos ahora el caso de Paraguay, una fiesta democrática extraordinaria en Paraguay y en Argentina, con distinto matiz. En Paraguay, dentro de una tradición democrática permanente, más bien conservador, el partido hacia la derecha, Santiago Peña prometió combatir la corrupción en Paraguay y convertir a ese país en centro de la integración latinoamericana. Esto lo hizo al asumir la presidencia en una gran ceremonia en la que acompañaron varios presidentes de América Latina y Su Majestad el Rey de España. Precisamente estuvo presente también el representante de Taiwán. Paraguay es el único país que tiene relaciones con esa que llamaban China antiguamente, pero que ahora la China comunista o la China continental exige que si tiene relaciones con Taiwán, rompen las relaciones diplomáticas y eso se ha aplicado a nivel internacional, manteniéndose solo. El único país últimamente, Nicaragua y Costa Rica, rompieron con Taiwán y establecieron relaciones con China. Es parte de esta democracia que tiene que fundamentarse en América Latina. Y como lo decía el presidente nuevo de Paraguay, la integración latinoamericana, que es tan importante. Por cierto, hoy vamos a tener una entrevista con altos personajes de la CAF, que es la vieja Corporación Andina de Fomento, que se ha convertido en un instrumento extraordinario para el desarrollo y la integración de América Latina. Mientras tanto, sigamos con Paraguay en la ceremonia de Asunción de Mando. Sí, juro. Santiago Peña asumió el martes como nuevo presidente de Paraguay para un periodo de 5 años. El flamante mandatario de 44 años prestó juramento solemne en la explanada del Palacio de Gobierno, tras lo cual recibió la banda presidencial y el bastón de mando. Economista de formación, Peña prometió combatir la corrupción en el país con una justicia independiente, imparcial y rápida. Y aseguró que se propone convertir a Paraguay en centro de la integración latinoamericana. Negociamos y seguiremos negociando con el mundo, sin comprometer nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestros valores o nuestra cultura. A la ceremonia asistieron varios presidentes latinoamericanos, además del rey de España, Felipe VI, y el vicepresidente de Taiwán, William Lai. Paraguay es el único país sudamericano que mantiene lazos diplomáticos con Taiwán y no con China.
Peña, el presidente más joven que ha tenido su país en la era democrática, sucede en el cargo a Mario Abdo Benítez. El nuevo mandatario también pertenece al Partido Colorado, que ha gobernado el país desde la década de 1950 de manera casi ininterrumpida, con la única excepción del mandato del izquierdista Fernando Lugo entre 2008 y 2012. Precisamente el rey de España inauguró una nueva embajada de España en Paraguay e invocó la importancia que tiene la reunión iberoamericana, donde España y Portugal son puentes para América Latina de ir a la Unión Europea, y el modelo de la integración europea que sigue vigente para América Latina, como lo dijo el presidente nuevo de Paraguay. En la integración está el futuro de todos los países al margen de las ideologías, los partidos políticos, los gobiernos, como sucede con los 27 países de la Unión Europea. Y nosotros, como decíamos más adelante, vamos a hablar con una alta representante de la CAF, la Corporación de Unidad de Fomento, que es un instrumento extraordinario para la integración, que tiene proyectos y programas que deben seguir los países de América Latina y el Caribe, y que está haciendo un papel importante en esto de la paz, el desarrollo y la justicia en nuestro continente. Ya regresamos con ella.